libro de los Hechos. Con la ayuda de Dios me he propuesto traer varios mensajes, no es una serie completa el libro de los Hechos, sino varios mensajes sobre este importante libro para la iglesia del Señor. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11, hay un eco. Vamos a leer la santa palabra de nuestro Dios, como siempre he dicho, es la parte más importante del sermón, hermanos. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estando los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero miren aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Qué maravilloso texto. Oremos al Señor, mis amados hermanos. Padre, bendito eres, Señor, eres nuestro Dios, nuestro amo y Señor. Y hemos venido, Señor, a abrir tu palabra en esta mañana, en este día, tu día, que has llamado a tu pueblo para que te adore. Para abrir tu palabra, Señor, y seguir encontrando verdades que nos pueda llevar a conocerte más, que nos lleva a conocerte más, que nos lleva a amarte más y a adorarte más, que nos lleva a vivir, Señor, conforme a tus mandamientos. Oh Padre, ayúdanos en esta mañana, que podamos escuchar tu palabra con humildad, que podamos ser reverentes, un pueblo, Señor, que es consciente de tu presencia en esta mañana, y que es consciente, Señor, de que Cristo está con nosotros ahora mismo y siempre lo estará, Señor. Ayúdanos, porque somos débiles, hombres y mujeres débiles que necesitan de tu ayuda para todo lo que hacen. Y qué más, Señor, que tu ayuda para exponer tu palabra en esta mañana, y que tú hables, Señor, a través de estos textos a nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos. Por los méritos de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. De seguro, hermanos, todos conocen las competencias de atletismo. Hay varias competencias de atletismo, pero una de ellas tiene un nombre que es 4 o relevo 4 por 400 metros o relevo 4 por 800 metros. El punto de esta competencia es que hay 4 atletas, 4 competidores de un mismo equipo, y uno de ellos inicia la competencia. Pero llega un punto en que él va avanzando, llega un punto en que tiene que pasarle una varita a su otro compañero o un testigo para que él siga avanzando.
Y este otro compañero o otro atleta le pasa esa varita a otro competidor, a otro compañero, y así sucesivamente hasta que ellos llegan a la meta. Teniendo este pequeño ejemplo en nuestras mentes, nosotros debemos pensar indudablemente en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El cómo comenzó el mensaje, el cómo continuó el mensaje, cómo llegó a la iglesia y cómo ese mensaje debe seguir expandiéndose en este mundo. Cómo el mensaje del Evangelio debe seguir avanzando. Por ejemplo, si nosotros leemos los Evangelios, allí notamos con claridad cómo el Señor vino a este mundo y ¿qué hizo? Predicó el Evangelio de salvación. Predicó las buenas nuevas de salvación, que solamente en Él hay vida eterna. Vemos cómo el Señor Jesús predicó que solamente en Él hay perdón de pecados. Cómo el Señor Jesús predicó la fe en Él como Señor y Salvador. Cómo el Señor Jesús predicó que sin Él la humanidad está totalmente perdida. Eso lo vemos en los Evangelios. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, notamos que ese testimonio, ese mensaje que comenzó Cristo, se debe continuar. Ese mensaje vemos que Cristo se lo entregó a sus apóstoles, a la iglesia primitiva, y ese mensaje continuó entregándose, y ese mensaje ha sido entregado a la iglesia actual. ¿Y qué creen ustedes que nosotros debemos seguir haciendo? Seguir llevando ese mensaje. Pero hay algo importante que nos dice el libro de los Hechos, hermanos. Y es que la iglesia debe seguir predicando ese mensaje bajo el poder del Espíritu Santo. Es bajo el poder del Espíritu Santo que esa misión se puede llevar a cabo. Lo que hizo Cristo, lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo la iglesia primitiva, lo que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia, lo que nosotros hacemos y haremos fue y es por medio del poder del Espíritu Santo. Solamente por Él. Y es eso lo que quiero que nosotros veamos a través de estos textos del libro de los Hechos en esta mañana. Cómo la iglesia existe y vive bajo el poder del Espíritu Santo para ser testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. Cómo la iglesia existe y vive bajo el poder del Espíritu Santo para que su iglesia, nosotros, seamos testigos del Evangelio en todo lugar. Así quise ponerle como título a mi sermón en esta mañana, pero sé que nuestro asesor de títulos no los permite por lo extenso, y por eso he titulado este sermón Bajo el poder del Espíritu. ¿Cómo la iglesia vive bajo el poder del Espíritu? Hermanos, si nosotros hemos leído realmente el libro de los Hechos, nosotros podemos notar que allí que el Espíritu Santo es protagonista. Ciertamente el libro de los Hechos nos habla sobre el Evangelio, cómo se ha predicado, cómo se predica el Evangelio, nos habla de esos testigos, nos habla de esa misión, nos habla de cómo estos hombres fueron valientes y se enfrentaron ante todo por predicar el mensaje que les había sido entregado, cómo hicieron milagros, cómo hicieron hazañas. Lo vemos allí en el libro de los Hechos, pero el Espíritu Santo es protagonista en todo esto. Leemos allí en Hechos cómo los que escuchaban el Evangelio y se arrepentían de sus pecados, dice el libro de los Hechos que ellos recibían el Espíritu Santo. Y no solamente a los judíos que se convertían al Señor, sino a otros pueblos, a los gentiles. Incluso el libro de los Hechos nos dice cómo había un pueblo que los judíos odiaban, los samaritanos, y cómo ellos también fueron embestidos por el Espíritu Santo en sus vidas. Es protagonista entonces en el libro de los Hechos. Y si nosotros vemos aquí en estos textos, el Espíritu Santo se menciona 4 veces. En el versículo 2 se menciona. En el versículo 4 hace referencia a una promesa.
En el versículo 5 habla de esa promesa del Espíritu y en el versículo 8 también lo menciona el Espíritu Santo. Así que lo que vamos a estar viendo en esta mañana, ya que el pasaje está cargado, el libro de los Hechos está cargado del Espíritu y este pasaje también está cargado del Espíritu Santo, quiero que veamos dos encabezados. En primer lugar, veamos la promesa del Espíritu a la iglesia. La promesa del Espíritu a la iglesia. Y en segundo lugar, veremos la necesidad del Espíritu en la iglesia. Dos puntos que vamos a ver. Sin más preámbulo, hermanos, y teniendo esto en nuestras mentes, vayamos a nuestro primer punto, la promesa del Espíritu a la iglesia. En los primeros versículos vemos que el autor, que es considerado Lucas, comienza dirigiéndose a un hombre llamado Teófilo. Y posiblemente Teófilo era un amigo cercano de Lucas. Otros dicen que este hombre Teófilo era un hombre influyente, adinerado y que ayudó financieramente a Lucas. Si miramos brevemente el libro del Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 1, mis queridos hermanos, vayamos allá muy brevemente. Vemos cómo Lucas se expresa o se dirige a este hombre. Le dice allí en el capítulo 1, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces vemos que Lucas aquí le escribe a este hombre llamado Teófilo dos veces. Le escribe a su evangelio y aquí en Hechos. De hecho, Lucas, el libro de los Hechos, es considerado el segundo tomo del libro del evangelio de Lucas. Entonces vemos allí, hermanos, en el libro de los Hechos, versículo 1, diciendo, en el primer tratado, hablando de ese evangelio que ya Lucas escribió, dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Como diciendo, Teófilo, recuerda que escribí acerca de todas las cosas sobre la vida de Jesús. Escribí acerca de Jesús. Recuerda que hablé en mi evangelio de cómo con Jesús, Jesús enseñó a hacer y a enseñar. Hablé de su obra, hablé de sus milagros, hablé de cómo Él vino a dar a conocer al Padre, a perdonar pecados, a salvar almas, a predicar sobre el arrepentimiento. Ciertamente, hermanos, Lucas no era uno de los 12. Y Lucas no estuvo de mano con el Señor Jesús aprendiendo estas cosas. Pero Lucas, ciertamente, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, recordó lo que los apóstoles habían enseñado acerca de Jesús. Y es esto lo que Lucas escribe en su evangelio y le dice a Teófilo que recuerde estas cosas. Entonces vemos como una especie de resumen de los hechos de Jesús. Y miren el versículo 2, hermanos. Dice Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si vamos de nuevo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, hermanos, vemos cómo allí Lucas, ya al final de su evangelio, dice, mientras ellos aún hablaban, versículo 36, de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y miren lo que dice en el versículo 39. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Entonces Jesús se les aparece, y estas son las pruebas que Lucas
escribe en el libro de los Hechos. Son las pruebas indubitables que el Señor, después de que resucitó de los muertos, se le aparece a sus discípulos y les dice: miren que soy yo, no soy un espíritu. Vean mis manos, toquen, miren. Y esas son las pruebas, hermanos, que Lucas menciona aquí. Son pruebas que no se pueden negar. Pruebas que no podemos o que no generan ningún tipo de dudas. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y encontramos verdades tras verdades, notamos que son pruebas indubitables. Son pruebas que no se pueden negar, hechos objetivos sobre la vida de Jesús. Y nosotros debemos creer lo que el Señor ha dicho en su palabra y no dudar de eso. Y dice Lucas allí que eso fue lo que Jesús les habló por 40 días más. Y dice sobre el reino de Dios. Es decir, cómo las Escrituras hablaban desde Génesis hasta Apocalipsis. Cómo las Escrituras, o hablando específicamente del Antiguo Testamento, cómo ellas hablaban toda acerca de Jesucristo, de su persona, de su obra. Ahora, quiero que pensemos aquí en un momento, hablando de esa misión de seguir predicando el Evangelio. Es maravilloso ver que Jesús, después que se levantó de los muertos, resucitó al tercer día, Jesús siguió predicando el Evangelio. Jesús siguió predicando el mensaje de salvación. Los discípulos quizá después que Jesús murió dijeron: ya todo está acabado, ¿qué vamos a hacer? Si leemos allí el libro de los Hechos, también podemos notar que lo primero que hicieron los discípulos después que Cristo murió, ¿qué hicieron? Se escondieron. Ya todo acabó. No sé qué vamos a hacer. Pero el Señor resucita y estuvo con ellos nuevamente por 40 días instruyéndolos. Como diciendo: recuerden que el mensaje se debe continuar. Se debe seguir llevando a cabo. Ahora, lo más interesante de esto, y es lo que nos llama la atención del texto, hermanos, es que el Espíritu Santo, dice Lucas, estaba con el Señor todo ese tiempo. ¿Qué dice el versículo 1 de nuevo? En el primer tratado, hablando acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos allí entonces, hermanos, que el Señor no dejó de depender del Espíritu Santo. No dejó de depender del Espíritu Santo. Cristo no actuó solo. ¿Puedes pensar en eso? Cristo mismo dependía del Espíritu Santo para cumplir su misión. Nosotros vemos que desde el nacimiento de Cristo, su bautismo, su ministerio, su obra, en todo Cristo dependió del Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios, para llevar la misión a la cual Él vino. Por eso miren la instrucción que el Señor les dio a sus discípulos aquí en los textos, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahí está, les mandó, les dio instrucciones: espérense, no salgan de Jerusalén. La pregunta es: ¿por qué el Señor dice esto? ¿Por qué el Señor les manda esperar? Y de nuevo, ese es el punto de Lucas. Hermanos, y esto es importante, y es porque los discípulos todavía no estaban completamente preparados para lo que se venía. No estaban completamente listos. Aquí podemos pensar, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo si ellos estuvieron con el Señor 3 años? ¿Cómo si ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo viendo sus milagros, viendo sus obras? ¿Cómo si ellos presenciaron la muerte de Cristo y que resucitó al tercer día? ¿Cómo es posible eso? Si se les aparece de nuevo por 40 días más con el Señor, instruyéndoles, y todavía no están preparados.
¿Todavía no están listos? ¿Qué está pasando aquí entonces? ¿Qué está pasando? Pensamos que quizás después de ver al Señor Jesús, los discípulos dijeron, listo, ya estamos preparados para esa misión. Como muchas veces nosotros pensamos que estamos listos para algo, pero que nos falta crecer en muchas áreas. Pero ¿qué debían esperar ellos, hermanos, según el texto? Ellos debían esperar la promesa del Padre. Miren el final del versículo 4. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hablando de lo que iba a suceder, como leemos en el día de Pentecostés en el capítulo 2. Y si vamos de nuevo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice Lucas allí, hablando de Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hablando, mis amados hermanos, de esa promesa del Espíritu Santo. Entonces vemos la promesa del Padre. Vemos la promesa de Cristo. Él enviaría el Espíritu Santo en los apóstoles a esta iglesia. Era el Espíritu Santo quien nos iba a capacitar o a finalmente capacitar. Era el Espíritu Santo que finalmente iba a enseñar a sus discípulos. Era el Espíritu Santo que iba a recordar todas las cosas sobre Jesús. Le iba a dar valentía de nuevo, coraje para seguir la tarea. Y esto era algo, hermanos. Esto era algo que tenía que suceder así. Esto era algo que tenía que suceder así en el plan de Dios. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo. Era el plan de Dios eso. Pero también era el plan de Dios mandar a su Espíritu Santo para que hiciera morada en cada uno de sus hijos. Ese era el plan de Dios. Así que era algo que nos convenía, le convenía a la iglesia, le convenía a los apóstoles, le convenía a la iglesia y nos conviene a nosotros. Es una bendita conveniencia, hermanos, que Cristo haya vivido, muerto, resucitado, ascendió al cielo y que haya mandado el Espíritu Santo. Era algo que nos convenía. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice Cristo, yo os digo que la verdad os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuera, os lo enviaré. ¿Ven el plan de Dios para su iglesia? ¿Ven el plan de Dios? Me imagino a los discípulos allí, Señor, no te vayas, quédate con nosotros, te necesitamos. ¿Me pueden imaginar eso? Queremos que te quedes con nosotros. ¿Pero qué le dice el Señor? No, me tengo que ir. Les conviene que me vaya, tiene que ser así. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la venida del Espíritu Santo es el resultado inmediato de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es algo maravilloso. Tenía que ser así porque era la promesa de Dios para con su iglesia. Tenían que ser ellos investidos por el poder del Espíritu para ellos poder continuar con esa misión. Y el Señor les dice, esperen que yo me voy, esperen, pero no estarán solos. ¿Tú puedes creer eso, que nosotros no estamos solos? En nosotros mora el Espíritu Santo. Y eso es así porque los discípulos tenían que tomar valentía, seguir enseñando a otros, seguir predicando el Evangelio. Tenían que ser valientes.
Y es obvio entonces que la iglesia necesita entonces del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, tú y yo no existiéramos. La iglesia no existiera. Sin el poder del Espíritu Santo, tú y yo no existiéramos como grupo de personas que se congregan. O no cumpliríamos el propósito de Dios. Y esto es importante porque ¿has pensado en eso también por un momento? ¿Qué fuera de nosotros sin el Espíritu Santo en medio nuestro, morando dentro de nosotros? Que fuéramos como grupo de personas que se reúnen cada 8 días. ¿Qué fuera, hermanos? Simplemente fuéramos un club social de ayuda a los miembros, nada más. Fuéramos eso, sin el poder del Espíritu Santo. Era algo que nos convenía, porque el Espíritu nos iba a enseñar y a dar poder a su iglesia para seguir llevando el mensaje que Cristo comenzó. Es un hecho entonces que tenemos la promesa de Dios en nuestras vidas. Es una realidad, pero también nos recuerda el libro de los Hechos que la iglesia necesita aprender. Ya tenemos la promesa, es nuestra. Pero necesitamos aprender a depender cada día más del poder del Espíritu. Hermanos, el Espíritu ciertamente nos muestra o nos abre nuestros ojos para creer en Cristo Jesús. El Espíritu Santo obra en la vida del pecador para que esta persona abra sus ojos y vea la majestuosidad de Cristo. Vea su belleza, vea su valor, vea lo grande que es Él. Vea que es Dios perdonador, que por medio de Él solamente hay vida eterna. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando el Señor nos salva. Pero según estos textos, la iglesia necesita el Espíritu Santo para que dependamos y crezcamos más en dependencia de Él. Según estos textos, hermanos, y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la necesidad del Espíritu Santo, es que la iglesia necesita el Espíritu Santo en primer lugar para entender y mantenerse enfocado. Para entender la misión y mantenerse enfocado. Miremos el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Cuando los apóstoles oyen la promesa del bautismo del versículo 5 del Espíritu Santo, hermanos, ellos hicieron una promesa, una pregunta válida. Una pregunta válida. Porque ellos sabían de la promesa que Dios había dado sobre el Espíritu Santo en sus vidas. Y cómo por medio del Espíritu Santo Dios restauraría todas las cosas. Investigando sobre esto, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 39, versículo 25, dice Dios: Yo restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de mi pueblo, porque daré de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Así que los discípulos, a escuchar que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, le preguntaron al Señor: Señor, ¿será que este es el fin? ¿Será que esto es, el final está cerca? ¿Será, Señor? Además que pensemos que también los discípulos tenían, hermanos, en sus mentes una idea equivocada de cómo vendría el Mesías. Ellos pensaban que el Mesías vendría como un militar con todo su poderío a destruir al enemigo, al opositor, y que restauraría todo. Ellos pensaban de esa manera. Pero esto demuestra una cosa, y que los discípulos todavía no habían entendido. No habían entendido todo lo que el Señor les estaba enseñando. No habían entendido el propósito, el plan de Dios. Como también muchas veces nosotros solemos no entender las cosas del Señor y pensamos que sí la entendemos, pero nos cuesta allí entenderla por nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra negligencia en estudiar la palabra de Dios.
Pero miren, el Señor, hermanos, al ver esta pregunta, el Señor no los reprende allí, no los amonesta, como diciendo, de ustedes son unos, no saben nada, no entienden nunca nada, no. En el versículo 7 les dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, Dios ha designado los tiempos y las sazones de todas las cosas y han sido mantenidos en el secreto de su propia sabiduría. Hay cosas que el Señor ha revelado y hay cosas que se mantienen allí que solamente el Señor sabe. Pero ese no es el punto de Lucas. El punto aquí de Lucas, hermanos, es que Jesús no restauraría las cosas como los discípulos pensaban. Ellos debían entender, ellos debían mantenerse enfocados en seguir llevando el testimonio, el poder del Espíritu Santo en sus vidas, como veremos allí en el versículo 8. Pero antes de eso, miren, nosotros podemos mirar aquí en este texto cómo el Señor, en el versículo 9 al 11, cómo el Señor restauraría finalmente todas las cosas. Si leemos el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto al cielo. ¿Ven eso, hermanos? De esa manera Jesús restauraría todas las cosas. En su segunda venida, con poder y gloria, como dice también el Evangelio de Lucas. Cristo, hermano, con su segunda venida viene a restaurar todo lo que el pecado destruyó. Y eso significa que esa es la meta final de predicar el Evangelio. Esa es la meta final. El Evangelio viene y tenemos que seguir predicando para que Jesús venga a restaurar todas las cosas. Había que seguir un plan de Dios. Pero mientras tanto, hay algo que debe suceder antes. Versículo 8. Y aquí podemos decir en segundo lugar, hermanos, que la iglesia necesita el Espíritu Santo para depender de Él. Miren el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos preguntamos, ¿por qué el Señor hizo esperar a sus discípulos el Espíritu Santo? Porque ellos necesitaban el poder del Espíritu. Hermanos, la tarea que tenían por delante los discípulos era muy grande. Era muy ardua. El trabajo era fuerte. Y ellos necesitaban el Espíritu Santo como nosotros para mantenernos de pie. ¿Cómo creen ustedes y yo que nosotros nos mantenemos de pie cada día y no de caer de la fe? ¿Cómo creen? Por lo bueno que son, por lo disciplinados que son en sus devocionales y la lectura de la palabra. Es el Espíritu que nos mueve a eso. Es Él con su poder que nos anima todos los días, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Nos dice, levántate y ve al Señor en oración, ora a Él. Esa es esa lucha que tenemos todos los días con la carne, y el Espíritu allí es que nos da esa valentía. Y eso nos dice a nosotros que la iglesia entonces no es pasiva, hermanos. La iglesia es activa. ¿Qué dice Cristo allí? Me seréis testigos. Testigos, somos testigos de Cristo, representantes de Cristo, embajadores de Cristo. Eso es lo que somos.
Si queremos entender el propósito de la iglesia que nos muestra el libro de los Hechos, es que Jesús, hermanos, en esa gran comisión que le dijo a sus discípulos, dice, seréis mis testigos en todo lugar, empezando desde Judea hasta Samaria, hasta lo último de este mundo. ¡Wow, hermanos! Jesús quiere que su iglesia se mantenga enfocada ciertamente hacia la meta, hacia las cosas celestiales. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad que sí? Esa gloria que disfrutaremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, hermanos, Jesús quiere que tengamos la mirada en ese trayecto, en el peregrinaje aquí. ¿Por qué? Porque es importante continuar haciendo el trabajo que Él comenzó y llevar el Evangelio a todo lugar, a todas las personas. ¿Ven cómo tú y yo necesitamos depender del Espíritu Santo como iglesia? Para entender la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Para continuar el legado que tenemos. ¿Has pensado en eso, la responsabilidad que tenemos como iglesia? Nos ha entregado un mensaje valioso, el único mensaje que puede salvar vidas, almas. El mensaje del Evangelio, hermanos, lo tenemos nosotros, la verdad de que Cristo murió, vivió y murió, resucitó y ascendió al cielo para dar perdón y vida eterna y para reconciliarnos con Dios Padre. Ese es el mensaje que nos ha dado el Señor. El trabajo no ha terminado. El trabajo continúa. A veces pensamos que nuestro trabajo ha terminado, ¿verdad? Ya soy parte de una iglesia local, ya soy parte de un ministerio. Dios me puso aquí, está bien. Solamente vengo, escucho la palabra, comparto aquí y vuelvo a casa. Pero no, mis hermanos. Esto que hacemos hoy, de predicar el Evangelio, de hablar del Señor y escuchar su mensaje, debemos seguir predicándolo afuera. Cuando meditamos en esto, podemos ver que el mismo Señor Jesús dependió de su Espíritu. Los apóstoles dependieron de su Espíritu y nosotros también dependemos de su Espíritu. Lo hacemos. Si ellos debían esperar la promesa del Espíritu, ¿cuánto más nosotros necesitamos como iglesia el Espíritu Santo? No solamente para ser salvos, sino para seguir, hermanos, para seguir llevando el Evangelio. Ese es el propósito, ese es nuestro tema, nuestro mensaje principal. No debemos estar enfocados en cosas superficiales, en cosas que no son importantes. No, hermanos. En ningún momento pensemos, por ningún motivo pensemos, que no hay necesidad de seguir llevando el mensaje del Evangelio. No pensemos eso. ¿Saben por qué? Porque si una persona no te fuese predicado a ti, ¿estuvieras aún condenado? ¿Estuvieras aún sin Dios? ¿Sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo? Y es lamentable y es triste ver, hermanos, cuántas iglesias han comenzado bien, han comenzado con mucho ánimo, con mucho gozo, en querer saber las verdades de Dios y querer predicar el Evangelio fielmente, pero en el camino se han desviado, se han desenfocado, en lugar de seguir el camino de Dios, por todas las cosas que este mundo les ofrece, se han desenfocado. Es triste ver eso. Han tomado su propio camino, llevando el engaño, llevando un evangelio light, un evangelio solamente diversión, solamente allí mal evangelio, que no confronta el pecado, que no habla del pecado. Muchas iglesias han hecho eso. Han comenzado bien, pero se han desenfocado. Han perdido su enfoque, han perdido su trayecto.
Pero también hay iglesias, hermanos, que se han aislado tanto del mundo, que han cerrado sus puertas allí. Se creen solamente ellos los únicos hijos de Dios y son indiferentes a las cosas del mundo. No les importan las cosas del mundo. Se han vuelto tan indiferentes a eso que viven en su burbuja cristiana. Pero no, hermanos, no podemos hacer tampoco así. Dios quiere que prediquemos el único mensaje que la humanidad necesita escuchar. Dios quiere que su mensaje salga de nuestras cuatro paredes. Dios quiere eso, hermanos. Ustedes han leído el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hermanos, cuando estemos en el cielo, dice el libro de Apocalipsis allí que va a haber toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Y dice que todos estarán alrededor del trono de Dios. Y cuando estemos allí, hermanos, recordaremos lo importante entonces que fue predicar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacemos, estamos interfiriendo con el plan de Dios de que todas las naciones, como cantamos, adoren a nuestro Dios. Estamos interfiriendo entonces con el plan de Dios. Así que depender del Espíritu Santo significa hablar el mensaje que Cristo habló, que los apóstoles hablaron, de cómo Cristo vivió, murió y resucitó para perdón de pecados. Es algo urgente. Y de nuevo esto es importante. Y yo lo quiero aplicar a nuestras vidas. Esto es importante. Se dicen que los hombres pueden hablar al día 7,000 palabras diarias. Y se dice que las mujeres pueden hablar 20,000 palabras al día. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las mujeres hablan más que los hombres, ¿verdad? Si no, quédese después del culto y lo confirma. Hermanos, significa que tenemos mucha oportunidad de hablar. ¡Mucha! La pregunta es, ¿cuántas palabras de esas 7,000 aproximadamente, pueden ser más? Mi esposa me decía que las mujeres hablan como 100,000 palabras al día. ¿Cuántas palabras, hermanos, se menciona el Evangelio? ¿Cuántas palabras? Si lleváramos un contador de palabras del Evangelio, ¿cuántas palabras contaría eso? Esa es una muy buena pregunta para nosotros. ¿Cuántas palabras salen de nuestras bocas que hablan del Evangelio? ¿Cuántas palabras salen de nuestras bocas que hablan de que Cristo vivió, murió y resucitó para perdón de pecados? ¿Cuántas palabras hablan, mis hermanos, que solamente en Él hay vida eterna? ¿Cuántas palabras hablan de que solamente por Él somos reconciliados con Dios, que éramos enemigos de Dios y Cristo vino, hermanos, a romper esa enemistad? ¿Cuántas palabras hablan acerca de lo grandioso y majestuoso que son las buenas noticias de salvación? ¿Cuántas palabras? A veces pensamos que llevar el Evangelio solamente es para un grupito, que tienes que pararte en una plaza y estar allí con un megáfono y que haya una audiencia y enfocados allí. Las personas. A veces pensamos que solamente es eso. Pero ¿qué hay de nuestros quehaceres diarios? ¿Qué hay en nuestro trabajo? ¿Qué hay en nuestros familiares, en las conversaciones que nosotros tenemos como iglesia en otros lugares? ¿Qué hay de eso, hermanos? ¿Estamos llevando el mensaje del Evangelio? Creo que todos, y me incluyo, que todos deberíamos pensar siempre en ganar almas para Dios, en ganar almas para Cristo, en ganar almas para el cielo. Ciertamente es una obra del Señor, ciertamente, hermanos. No es por nuestra predicación, no es por nuestra elocuencia,
No es por nada de eso. Ciertamente es una obra de Dios, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. ¡Wow! Pablo tampoco era uno de los 12. Pablo tampoco fue uno de los 12. Pero fue el apóstol Pablo y entendió que él debía predicar el mensaje del Evangelio. Y como ustedes saben, hermanos, Pablo le tocó fuerte también porque él le predicó a los gentiles. Y Pablo fue investido del poder del Espíritu Santo para ir a esas ciudades a predicar. Así que, iglesia, amados hermanos, Cristo nos salvó, amén, por gracia, para dar gloria a su nombre, para vivir para Él. Y eso implica que nuestras vidas se dediquen a llevar el mensaje a los perdidos. Ya seas un pastor de una iglesia, ya seas un empresario, o un misionero, o un vendedor, o un diácono, o un emprendedor, o un líder de alabanza, o un comerciante, cualquier cosa que seas, cualquier profesión que tengas, tu misión como iglesia, entendiendo el plan de Dios y entendiendo por qué fuiste creado y salvado, es llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él comenzó cuando Él vino. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es nuestra misión. El Señor viene muy pronto, hermanos. Viene muy pronto. ¿Y qué es mejor que nos encuentre predicando el Evangelio? ¿Qué es mejor? Pensar en esas almas. Hay una promesa allí. El Espíritu Dios la cumplió. Él nos está capacitando para la tarea. La iglesia necesita entender y mantenerse enfocado en el camino, con su mirada en la meta, pero también con su mirada en el trayecto. Para terminar, hermanos, quisiera dejarte algunas aplicaciones según este texto. Creo que el texto nos plantea una pregunta de aplicación. ¿Cómo nosotros como iglesia dependemos más del Espíritu Santo? ¿Cómo? En primer lugar, que esta promesa no solo fue para los primeros cristianos. Recordar eso. La promesa del Espíritu Santo es también para nosotros. Amén. Y tú y yo debemos siempre saber y estar orando porque tenemos una gran necesidad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es nuestra. Pero debemos seguir orando al Señor para que nos permita ver cada día más esa gran necesidad. La tarea no está terminada, mis hermanos. Y nos ha dado su Espíritu para continuarla. Recuerda eso, la promesa también es tuya. En segundo lugar, dependemos más de su Espíritu creyendo que no es en nuestro poder sino en el suyo. Hermanos, nosotros hace poco cumplimos 8 años de haber sido constituidos como iglesia. Y se han logrado muchas cosas, ¿verdad? Desde esos 8 años atrás, como la iglesia experimentó muchísimas cosas. Y desde ese momento nos hemos propuesto, por la ayuda de Dios, a predicar fielmente el Evangelio. Con la ayuda de Dios. Pero aquí quiero hacer un llamado, hermanos. Tengamos cuidado de ser presuntuosos aquí. De ser presumidos aquí. Muchas iglesias se han olvidado y han sido presuntuosas. Y el Señor no quiere, hermanos. No quiere orgullosos dentro de Él. Así que tengamos cuidado. Porque todo ese deseo, todo ese ánimo, toda esa valentía, todo lo que se ha logrado en la iglesia, en esta iglesia local, todo ha sido por medio del Espíritu Santo. Todo ha sido por medio de Dios. El hombre puede hacer muchas obras,
Grandes obras, muchísimas, enormes construcciones, monumentos maravillosos. En estos días veía un documental sobre la ciudad de Petra, una ciudad que fue excavada en la piedra, allá en el desierto. Es impresionante sus monumentos, sus puertas grandes. Una obra maravillosa. Puedes ver las pirámides de Egipto, la muralla china, grandes obras. El mismo Internet, hermano, es una gran obra que el hombre ha hecho. Pero nada de eso es comparado con la gran obra que el Señor está haciendo en medio de su iglesia por medio de su Espíritu. Wow. ¿Es Dios quien construyó su iglesia? ¿Es Dios quien sostiene a su iglesia? ¿Es Dios quien llama a los perdidos? ¿Es Dios quien la sostiene, que la sustenta con el poder del Espíritu Santo? No es en nuestro poder. No lo es. Saquemos eso de nuestra mente, por favor. Es por medio del Espíritu. En tercer lugar, dependemos más del Espíritu creyendo que podemos ser gobernados por el Espíritu. Los discípulos esperaron la promesa, hermanos. Ellos recibieron poder. Más adelante, como dije en Hechos 2, el día de Pentecostés, ellos fueron gobernados por el Espíritu. Y a partir de allí, estos hombres se armaron de valor y de sabiduría para llevar el mensaje. De igual manera, al igual que la promesa es nuestra, el Espíritu Santo nos gobierna, nos dirige y nos guía. Y esto es muy importante también para nosotros, para seguir llevando el mensaje. Porque, hermanos, cuando somos gobernados por el Espíritu, tendremos discernimiento en actuar. Actuaremos con sabiduría. Ciertamente. Siempre le digo a los hermanos, como decía mi hermano Ciso, cada cosa que nosotros hacemos, cada pensamiento, cada paso que demos, siempre preguntemos, ¿esto le da gloria a Dios? ¿Esto acerca a la persona a Cristo? ¿Da testimonio del Evangelio? ¿Da testimonio de mi fe? ¿Da testimonio de la obra poderosa que el Señor está haciendo en mi vida? ¿Transformando mi vida? Siempre preguntemos eso, hermanos. Muchas veces no los vemos así, a veces pensamos que no es tan importante lo que hacemos. No, no importa, eso no es tan importante, la gente no se da cuenta. No, hermanos, desde las cosas más mínimas hasta las cosas más grandes, desde el cómo me visto, desde cada acción, cada paso, cada compra, cada transacción, debemos siempre pensar si eso le da gloria a Dios. Si esto da evidencia de mi vida cristiana y de lo que ha hecho Cristo en mi vida. Por último, hermanos, dependemos de su Espíritu teniendo una visión en dos direcciones. Como dije, la iglesia debe tener su mirada en los cielos. Es maravilloso pensar cómo los discípulos estaban allí mirando al cielo, viendo a su Señor partir, subir al cielo. Y ellos no querían dejar de mirar, de seguro, hermanos. Ninguno de nosotros había querido dejar de mirar al Señor. Pero dice el texto que vieron dos varones allí y le dijeron, ¿por qué miras al cielo? Ese Jesús que vino va a venir también. Va a venir también. Y cuando pensamos en esto, podemos pensar aquí en que no habrá más oportunidad cuando Cristo venga. No habrá más oportunidad para los perdidos. Por eso, mis amados hermanos, dependamos del Espíritu, colocando nuestras miradas en los cielos, pero también observando a las incontables personas que no conocen a Cristo. Tengamos esa visión, con una mirada en la eternidad, enfocados en la eternidad, pero también enfocados en las personas que están aquí, que no conocen el mensaje de salvación. Y que si tú y yo no le predicamos el Evangelio, hermanos, ellos no van a escuchar el Evangelio.
no van a creer en Cristo y no van a ser salvos. Debemos predicarles entonces que la única manera de que ellos sean salvos y miren ese regreso de Cristo, lo miren con gozo y no con temor. Eso es lo que debemos predicar. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso, es nuestra misión. Se nos ha entregado un testimonio muy valioso. Eso que Cristo comenzó, inició, mis hermanos, se debe seguir llevando con el mismo poder del Espíritu Santo. Él antes de subir al cielo sabía que tenía que hacer eso. Dejarnos el Consolador para que no estuviésemos solos y dependiéramos de Él. Hermanos, termino con esto. Necesitamos clamar constantemente al Señor para que su Espíritu nos guíe y nos llene de su poder para continuar con ese testimonio, siendo hombres y mujeres con más carácter, que a pesar de los obstáculos, el Evangelio avance hasta que Cristo venga, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria y con poder a buscar a su iglesia. Que Dios nos ayude entonces, que Dios nos ayude. Oremos al Señor.